Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenido a Media Telecom, Convergencia Plena, Noticias MBS, martes de telecomunicaciones, y saludo con mucho gusto a mi querido compañero y amigo Jorge Fernando Negrete. Mi querido Gabriel, gusto en saludarte. Buenas noches a todos ustedes. Pues muy buenas noches. Hoy justo martes de telecomunicaciones, se da a conocer este anuncio muy importante hoy en la mañana, en el que asiste el mismo presidente de la República y que pues de alguna manera trata de proteger justo a los usuarios de servicios de telefonía móvil cuando le es robado su equipo o bien lo extravía, y para que este equipo sea subutilizado. Es una medida sin duda interesante, ¿no, Jorge Fernando? Pues mira, es muy interesante, aunque curiosamente esto ha sido, como mencionado, las últimas 2 semanas. De hecho, si recuerda nuestro auditorio, hace justamente una semana tuvimos aquí a la gente de GSM Américas, que es esta asociación que reúne a los principales operadores de telecomunicaciones, pues no solamente en América Latina, sino en el mundo. 220 países ellos están presentes. Así es, y que en este caso, en América Latina, Sebastián Cabello, el presidente de esta asociación, fue quien, pues prácticamente logró que en cada país de América Latina se realizaran acuerdos de estas características, como las que hoy en México estamos viendo, pero que han sucedido en Venezuela, Argentina, Chile, Perú, Brasil, etcétera. Entonces es interesante que parece que ahora se determinan, digamos, ciertas especificidades al respecto, ¿no? ¿Cómo operará? Así es, esto es una noticia sin duda importante, benéfica, ya decíamos, para los usuarios de telefonía móvil. Pero no solo esto, por supuesto, vamos a tener también una entrevista con la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quien dice que ella, junto con el doctor Javier Steinú, publicaron un libro que se llama Los medios electrónicos de difusión y la sociedad de la información, entre otras noticias importantes que ya le daremos cuenta. Por ejemplo, vamos a platicarle también sobre esta encuesta de disponibilidad de tecnologías de información en los hogares, que fue publicada ya por el INEGI como cada año, y en este caso pues también ya acompañado con el apoyo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Le recuerdo nuestro número telefónico 51661025, tu correo, tu cuenta de Twitter @fernegretep. Bueno, y la de su servidor, Gabriel Sosa Plata, @telecom y medios. Le invito a escuchar esta sección Espectro Noticioso. Espectro Noticioso. Estas son las noticias de telecomunicaciones. El satélite Intelsat 9 sufrió una falla y afectó la distribución de al menos 40 sistemas de televisión de paga en el continente, entre ellos los operados por Dish, Sky y empresas de cable en México. El Intelsat 9 se salió de órbita y ocasionó problemas en la transmisión de video de diversos canales internacionales durante 10 horas. Al cierre de la edición se desconocía el motivo real de la falla. Se la voltean a Televisa. Durante la consulta pública del Convenio Marco de Interconexión, esta empresa y sus filiales han solicitado que Telmex comparta su infraestructura, pero ahora le responden que ella también debe hacerlo. Telmex dijo que Televisa debería compartir su infraestructura a sus competidores debido al poder sustancial que posee en el mercado de la televisión. La empresa de Carlos Slim argumenta que la desagregación reduce la inversión en nuevas redes. Televisa mantiene al menos 5 juicios a través de sus filiales contra el programa de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la licitación de una tercera cadena de televisión digital y contra el llamado apagón analógico. Televisa interpuso varios amparos en diversos estados de la República que significan un riesgo directo o indirecto a la entrada de nuevos competidores. La empresa se comprometió con la autoridad a no entorpecer el proceso de licitación de una nueva señal de televisión a cambio de su alianza con Iusacell. Al respecto, se amparan contra la concentración Televisa y Iusacell. La semana pasada, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, informó que en un juzgado de distrito aceptó el amparo contra la resolución de la Comisión Federal de Competencia por autorizar la fusión Televisa y Iusacell. La AMEDI busca que se suspenda esa decisión porque la concentración entre ambas empresas viola la libertad de expresión y el derecho a la información.
Ante el llamado de la Comisión Permanente del Congreso para comparecer por el tema del Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA, Rodrigo Roque Díaz, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dijo estar dispuesto a dialogar sobre cómo proteger los derechos y propiedades de los autores, empresas, industrias y consumidores. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, aseguró que el ACTA puede impactar en el crecimiento y la penetración de Internet en el país y, por ende, la transición hacia una sociedad de la información. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no logró cumplir su meta de que 7 de cada 10 mexicanos tuvieran acceso a Internet. El programa sectorial de la SCT se propuso una penetración de 70% de acceso a Internet para 2012, pero los más recientes datos del INEGI reportaron que solo 37.6 millones de usuarios tenían acceso a Internet en el país a finales de 2011. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 no han presentado los índices de audiencia que Televisa y TV Azteca esperaban, a pesar de su despliegue en la capital británica. Según datos de Ibope, ni Televisa ni TV Azteca han logrado cumplir con sus expectativas de lograr ratings de 2 dígitos, salvo durante la transmisión de la inauguración de los Juegos, cuando el Canal 5 de Televisa alcanzó 12 puntos, mientras que TV Azteca logró 7 puntos. Las televisoras esperaban una audiencia superior a los 20 millones de televidentes mexicanos, pero apenas han logrado 12 millones de televidentes en el país. Consulta diario estas y muchas otras noticias en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Bien, pues ahí tiene usted las noticias más importantes de la semana, realizadas, por cierto, este resumen por Mariana Torres, que es nuestra productora. La productora de Hierro, además. La productora de Hierro, pero está usted así bien informado. ¿Qué le parecen estos temas? ¿Qué opina usted que nos escucha? 5166-1025. Digamos, para no decir el 1025-1025, Noticias MBS. Antes de hacer un comentario sobre esta encuesta del INEGI, Jorge Fernando, hoy por la mañana, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca pues presentó, podríamos decir, como un informe de su gestión, ¿no? Y al mismo tiempo habló sobre los retos legislativos que se tienen en este tema de ciencia, tecnología e innovación. Fíjate que hay que reconocer que el senador Castellón Fonseca, desde la izquierda mexicana, planteó un discurso en materia pues de política digital muy incluyente. Yo creo que no se le puede escatimar el enorme esfuerzo y liderazgo que el senador Castellón Fonseca, a quien le enviamos un abrazo muy afectuoso. Y él no va a quedar en la próxima legislatura, ¿verdad? Pues no, parece que no, pero lo que logró es un liderazgo y convocatoria de buena parte de los actores, yo creo que casi la mayor parte de los actores en el tema TIC, ¿no? Uh-huh. Empresas TIC, asociaciones, grupos sociales de derechos humanos, de inclusión social, apoyó muchísimas iniciativas y propuestas, particularmente la defensa del tema de ACTA en el Senado, desde donde hasta el último instante siempre promovió la no suscripción de este documento. Sí, hay que reconocer que el PRD en él tuvo un excelente aliado. Con una visión democrática. Ya justo que estabas hablando, Jorge Fernando Negrete, sobre las TIC, pues importante, interesante esta encuesta que dio a conocer, decíamos, el INEGI y la COFETEL. Los hogares en México con computadoras son alrededor del 30%, es decir, un porcentaje, con internet 23.3%. Y usuarios de Internet en México, 37.6 millones, más o menos el 34% de la población. Son números muy mediocres, Jorge Fernando. Fíjate que, por supuesto que creo que están los números, siempre serán observables, serán criticables, pero lo que es más criticable, Gabriel, es que al ver estos números, al ver que además tienen una consecuencia año con año durante los últimos 6 años, no existió, y vuelvo a insistir una vez más, política de acceso universal, ni política clara en este sector. Uh-huh. Hubo en el tema de computadoras, te acordarás, en todo el tema de habilidades digitales para todos, en CEP, este programa primero de ciclomedia se quitó, se puso habilidades digitales, ahora se quería rescatar el tema de ciclomedia nuevamente, después se puso el Compuapoyo, ¿no? El programa de Compuapoyo, lo cual te habla de pues distintas visiones para un mismo tema. En el tema de conectividad, pues hay países, lo hemos dicho en muchas ocasiones, como Colombia, Argentina, que han invertido mucho dinero. Ahora Perú está
con el tema de la conectividad a primarias, hospitales, centros educativos, bibliotecas, pero en México no tuvimos realmente pues una política concreta, continua, permanente durante los últimos años. Claro, ahora se presenta el famoso decálogo del secretario de Comunicaciones, por ejemplo, algunas acciones en materia social de la información, pero bueno, parece que no fue un tema prioritario y estos números lo reflejan. Así es, lo reflejan. Desafortunadamente, no hemos avanzado como sociedad de la información en este tema fundamental, por eso que se amplió, antes de ir al corte, este tema de compuapoyo, ¿no? Ahora van a ser apoyos hasta de 2,000 pesos y aumenta de 300 a 500 pesos el apoyo para la contratación de servicio de internet. Entonces también se anunció el pasado lunes. En fin, vamos a un corte, tenemos más noticias de telecomunicaciones. 5166-1025. Síguenos en Twitter. @MediaTelecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Bien, ya estamos de regreso. Este programa de telecomunicaciones, martes de telecomunicaciones, nos han estado preguntando que dónde está nuestra querida compañera Irene Levy. Tuvo un contratiempo, no pudo asistir en esta ocasión, pero le enviamos, por supuesto, que un enorme saludo. Un abrazo. Un abrazo. Por supuesto que un abrazo a nuestra querida compañera Irene Levy, que por cierto, Observatel dio a conocer esta semana, a partir justo de la ley de transparencia, el voto particular que hizo el comisionado Miguel Flores Bernés en relación con la alianza Televisa-Iusacell, que fue nota en algunos periódicos. Sin duda muy importante esta información. Ya cuando esté Irene, la próxima semana, le vamos a dar más detalles sobre este importante tema. Pues ya tenemos en la línea a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y le comentaba al inicio de este programa que ella, junto con el doctor Javier Esteinú Madrid, que es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, es decir, colega de esta universidad, publicaron un libro que se llama Los medios electrónicos de difusión y la sociedad de la información. Es un libro, aquí lo tengo en mis manos, que pues fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y forma parte de una colección que coordina Mercedes de la Vega, que es La búsqueda perpetua, lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana. Es un libro pues ya muy interesante que ahora la doctora Alma Rosa Alba de la Selva pues nos comentará detalles. Doctora Alma Rosa Alba de la Selva, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo están ustedes? Alma Rosa, muy buenas noches. Además tengo que decir que fue mi profesora y tutora en la universidad. Me da un gran gusto saludarla. El gusto es mío, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. ¿Qué podemos encontrar en este libro, Los medios electrónicos de difusión y la sociedad de la información? ¿Qué podría ser de interés para los radioescuchas de este programa? Bueno, Gabriel, pues este texto que se compone de 2 trabajos, el primero de ellos trata sobre los medios de difusión electrónicos y la Cuarta República Mediática, y es un trabajo del doctor Javier Esteinú, quien explica con mucha profundidad la transformación que ha venido sufriendo el Estado mexicano en los últimos años y el proceso mediante el cual los poderes institucionales han sido rebasados por los poderes mediáticos hasta constituir lo que él considera una Cuarta República Mediática. Entonces es un trabajo muy interesante. El otro trabajo de la obra es el mío y se titula La sociedad de la información en América Latina. Este trabajo presenta un recorrido muy general por los caminos que se están siguiendo en América Latina para construir la llamada sociedad de la información. Se revisan pues acuerdos regionales que se han firmado en los últimos años y que tomaron mucha velocidad, sobre todo a partir de la celebración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en el 2003 y el 2005, pues tuvo 2 etapas. Y esa celebración de la cumbre llevó a muchos países latinoamericanos a impulsar reuniones regionales para firmar acuerdos, y todo esto conlleva una posibilidad de integración muy importante a nivel de América Latina, como también
ayudó a perfilar los proyectos de muchos países de frente a la realización de esta importante reunión mundial. Entonces, en este trabajo mío, pues realizo un recorrido, decía, por los caminos de la sociedad de la información en América Latina, tocando los casos más representativos, los proyectos nacionales, podríamos decir, más significativos de la región, como es el de Costa Rica, el de Brasil, el de Bolivia, el de Argentina, el de Chile, el de México, muchos otros se tocan en términos muy generales porque es muy difícil realizar un recorrido exhaustivo, pero se tocan los aspectos centrales de estos proyectos, Gabriel. Alma Rosa, bueno, has hecho esta revisión en América Latina y casualmente presentamos tu libro y el de Javier el día de hoy, justo cuando se presentan estas estadísticas del INEGI que presentó en materia de sociedad de la información, que son muy lamentables. Hay datos como, por ejemplo, donde los estados que presentan las menores proporciones de hogares con conexión a Internet son Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala y Guerrero, con cifras cercanas al 10%, lo cual es crítico. Y tú has podido ver modelos de políticas públicas que son francamente exitosos y que van en vías de serlo más, por ejemplo, en Colombia, Brasil, Perú acaba ahora de anunciar su ley de banda ancha, Chile, Costa Rica, en efecto, acabas también de mencionarlo, y siempre hay una parte fundamental donde hay la promoción del acceso universal, de fondos de acceso universal y de atención a los más desprotegidos. ¿Cuáles son los elementos, digamos, de carácter social que tú encuentras en estas políticas públicas que, bueno, desafortunadamente no tenemos aquí en México? Bueno, yo creo que un aspecto fundamental ahí es una visión de equidad en la construcción de la llamada sociedad de la información. La búsqueda de crear una sociedad donde las desigualdades pues traten de remontarse en la medida de lo posible y la nueva desigualdad, que es la brecha digital, pues también trate de superarse, porque es muy, muy difícil erradicarla por completo, por supuesto, pero sí en el fondo está la importancia de acercarse a una equidad social, en este caso en los nuevos escenarios digitales, Fernando. Vaya, pues sí, en efecto, panorama lamentable aquí en nuestro país. ¿Qué diagnóstico se puede hacer sobre todas estas políticas públicas que se han desarrollado en México, Alma Rosa Alba de la Cela? Bueno, yo creo que para empezar el concepto de políticas públicas tendría que estar a revisión cuando se habla de la experiencia nacional en materia de sociedad de la información, porque más que políticas auténticamente públicas, es decir, con participación de la sociedad, con debate, con consensos que se van ganando y a partir de propuestas diversas se van incorporando para construir un proyecto nacional, lo que hemos visto en nuestro país pues son políticas gubernamentales que en muchos casos han sido incompletas, que no han considerado la construcción de la nueva sociedad de cara a los objetivos nacionales que requerimos precisar. Lo que hemos tenido, decíamos, son pues políticas gubernamentales que además se han expresado en algunos programas de gobierno, valga la redundancia, donde, por ejemplo, en el Sistema Nacional de México, en el 2001, se presentó con bombo y platillo, con muy buenos propósitos, pero con serios problemas de origen, problemas conceptuales, con una visión errónea en el sentido de que incorporar a las tecnologías de la información y la comunicación equivaldría a un pase pues automático al progreso, entre otras cosas. Entonces, en México ha habido estas políticas insuficientes, parciales, ¿no?, que no han considerado. Desarticuladas, ¿no, Alma Rosa? Sí. Por ejemplo, cuando uno ve algunos proyectos en América Latina, se encuentra proyectos robustos, ¿no? Francamente, con procesos de diagnóstico muy sólidos, y además una programación de acciones donde puedes encontrar además presupuestos para ejecutar y sistemas de evaluación muy precisos. Y aquí hemos tenido, pues desafortunadamente, una desarticulación compleja de programas pequeñitos, grandotes, unos que sustituyen a unos, otros que sustituyen a otros. ¿Cómo lo ves? Sí, ciertamente creo que esa es la palabra, Fernando, que tú mencionas. Ha habido una desarticulación muy notoria en este proceso en nuestro país y ha habido una dispersión de pequeños proyectos, sobre todo en el sector educativo, que han tenido además una visión instrumental
cuando el proyecto todo, para construir esta nueva sociedad en México, tendría que tener a la educación y a la inclusión digital como aspectos nucleares, claro, para generar esa nueva sociedad. Entonces, pienso que se tiene que reformular el proyecto a partir de un diagnóstico por sectores, por segmentos sociales, porque como bien lo señalaban ustedes, pues hay disparidades muy graves en el país. Hay estados donde la penetración, uso, procesos de apropiación de las TIC está ciertamente rezagado, reproduciendo pautas históricas, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones, y hay regiones, zonas del país o de esta propia Ciudad de México que tienen niveles de penetración TIC comparables a algunos países europeos. Claro, sí, de contrastes, estos dos Méxicos que finalmente tenemos. Alma Rosa Alba de la Selva, pues muchas gracias por esta entrevista. Recomendamos ampliamente este libro que tiene alrededor de 292 páginas con información amplia, precisa, sobre lo que está ocurriendo con los medios electrónicos de difusión, este planteamiento que hace el doctor Javier Esteinú de la Cuarta República Mediática y este tema de la sociedad de la información. Nada más antes de irnos al corte, doctora Alma Rosa Alba de la Selva, ¿en dónde se puede conseguir este libro? El texto se puede conseguir en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, en la librería, y pronto estará en librerías de amplia circulación. Perfecto, pues bueno, y tenemos un libro que nos ha obsequiado la doctora Alma Rosa Alba de la Selva para el público Radio Escucha de Media Telecom Convergencia Plena. Pues ahora sí que el primero que hable, que esté interesado en este libro, Los medios electrónicos de difusión y la sociedad de la información. Muchísimas gracias, doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Rosa, ha sido un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y vamos a un corte, 5166-1025. Media Telecom. Convergencia Plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. En Media Telecom. Convergencia Plena. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Media Telecom Convergencia Plena, hablando justo martes de telecomunicaciones sobre estos temas importantes del sector. Fíjese que antes de pasar al comentario del doctor Raúl Trejo del Arbre, tenemos 3 pases dobles para pues un evento muy interesante ya en Plaza Condesa, que va a ser el 10 de agosto del 2012 a las 20:30 horas. Se llama Afroando lo Mexicano, así se llama. Y es un espectáculo, pues, de raíz, así le llaman, ancestral del fandango. El fandango es una de las tradiciones de Europa, África y América. En fin, tenemos estos tres pases dobles. Les hacemos una pregunta, Jorge Fernando, para pues que se animen a aparecer quizás alguno de estos datos de internet o a ver algo que hayamos dicho. ¿Qué se te ocurre, Jorge Fernando? No, bueno, pues mira, muy sencillo, rápidamente. En México, ¿cuántos millones de personas usan una computadora? Ya está el dato. ¿No? ¿Te parece? Eso está hoy en la página de Confetel. En México, ¿cuántos millones de personas usan una computadora? Perfecto, ese es un tema muy importante. Y como le decía, ya tenemos en la línea al doctor Raúl Trejo del Arbre. Doctor Trejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. A Jorge Fernando, desde luego, también. Qué gusto saludarte. ¿Y qué nos vas a comentar el día de hoy? Mira, creo que no deja de ser pertinente hablar de un tema que se ha vuelto uno de los vicios de la política mexicana, que está presente en la discusión postelectoral y lo estuvo durante las campañas, y que pareciera que podría comenzar a resolverse, que es el tema de la publicidad oficial. Como todos sabemos, en México se ha vuelto costumbre que los funcionarios se anuncien y que gasten dinero público para ufanarse de sus inauguraciones, de sus realizaciones. Vaya, este es un fenómeno al que estamos tan acostumbrados en México, que pocas veces nos damos cuenta de que es casi único de nuestro país. En varios lugares de América Latina hay discusiones y preocupaciones por la publicidad oficial, pero creo que no hay un solo país en donde se haya convertido en parte de la institucionalidad política, al grado de que hay partidas presupuestales enormes, de que hay discusiones acerca de la transparencia en este punto. En fin, es un tema que se ha convertido, insisto, en uno de los resortes más
más opacos en la relación entre la sociedad del Estado mexicano y la prensa, y es tan importante, por ejemplo, que hace pocos meses un estudio del Grupo Fundar, que entre otras cosas se dedica al examen de los gastos gubernamentales en estas cosas, estimó que tan solo en los primeros 5 años de su gobierno, la administración del presidente Felipe Calderón gastó casi 20,000 millones de pesos en publicidad, y esto no incluye desde luego la publicidad de organismos gubernamentales, ni de universidades públicas, ni de gobiernos estatales y municipios. El gobierno federal tan solo él gastó cerca de 20,000 millones de pesos, y de estos tan solo en 2011, el año anterior a este año de elecciones, gastó más de 5,000 millones de pesos. Estos son datos incompletos porque no hay información cabal, no hay información suficiente acerca de este tema. Por eso me parece que ha sido importante una propuesta que mañana harán 4 semanas que se presentó, que hizo el equipo de Enrique Peña Nieto, la presentó el señor Luis Videgaray el miércoles 11 de julio, una propuesta para que se cree un organismo ciudadano que sería autónomo, implicaría por eso una reforma constitucional, y que tendría la tarea de supervisar y transparentar la contratación de publicidad por parte de los gobiernos de todos los niveles. Creo que es una propuesta muy sugerente que tendría que dar lugar a una discusión muy extensa. Me preocupa que nadie se haya inquietado por esta propuesta. En la prensa de los siguientes días apenas se le mencionó en unas cuantas líneas, hubo periódicos que de plano ocultaron el asunto, y yo creo que no es gratuito. Si prosperase esta iniciativa, estaríamos ante una transformación realmente de fondo en la hasta ahora opaca y convenenciera relación entre gobiernos y medios de comunicación, a partir del gasto multimillonario de los gobiernos en la contratación de espacios para hacerse publicidad. O sea que podríamos dar el beneficio de la duda en caso de que llegara Enrique Peña Nieto a la presidencia, doctor Trejo. Incluso aunque no llegara, yo no tengo duda alguna de que va a llegar. No hay elemento alguno. No va a prosperar esta serie de quejas. Pues son una vacilada las quejas de la coalición López Obradorista, aunque me invitaron a hablar de otra cosa en esta ocasión. Sí, aunque no llegara, esta es una propuesta en la que se ha comprometido el PRI y que además no podría prosperar si no fuese con el aval de otros partidos. Se requiere los 2/3 de las cámaras federales y la mayoría, y un porcentaje igual en las cámaras de los estados, porque se trataría de una reforma constitucional. Desde luego hay que ver muchos aspectos: qué atribuciones tendría esta comisión, hasta dónde alcanzarían sus funciones, quiénes la conformarían, en fin. Pero el solo hecho de que ya haya quienes estén mencionando este asunto, y de que quienes lo mencionen sean quienes han ganado la elección de julio pasado, creo que confirma que este es un tema que ya forma parte de la agenda indispensable de la sociedad mexicana de nuestros días. Pero fíjate, Raúl, que además es muy curioso porque tocas un tema que también está vigente en América Latina. Casualmente la semana pasada el presidente Correa en Ecuador solicitó el retiro de la publicidad a todos los medios de comunicación, claro, por considerarlos abusivos, y ya sabemos también qué tipo de política están llevando allá, pero no es el único caso. Tienes Argentina, Venezuela, varios países que traen en su agenda justamente el tema de la regulación de la publicidad pública en los medios de comunicación. Entonces ciertamente es un tema que inquieta en varios países de la región, ¿no? El presidente Correa en Ecuador propone esto para desquitarse de los medios que no dicen las cosas que él le gustaría que dijeran. Así es. En Argentina hay muchas denuncias contra gobiernos, sobre todo cercanos a la presidenta Kirchner, que presionan a los medios dándoles o retirándoles publicidad. Vaya, es un instrumento político y por eso tiene que ser regulado. Mi sugerencia hace varios años ha sido más drástica: que de plano desaparezca la publicidad oficial, porque recordemos que en México además el Estado mexicano dispone de tiempos gratuitos en radio y televisión que utiliza mal, que utiliza poco, y a pesar de los cuales gasta miles de millones de pesos en la contratación de espacios tan solo en las cadenas de televisión nacionales. Absolutamente. Aunque en el caso de los estados de la República, doctor Trejo, es donde vemos quizás el problema mayor, ¿no?, de la publicidad oficial, más que en la propia federación. En ambos niveles. Yo estimo que tenemos un gasto anual de por lo menos 12,000 millones de pesos en este rubro, de los cuales 5 o 6 son gasto federal y el resto es gasto local. El problema es que no hay datos, no hay cómo tener una evaluación del todo completa. Es un tema de la mayor importancia porque implica
muchísimo dinero nuestro, dinero fiscal, que podría destinarse a otras cosas, e implica el tráfico con fondos públicos para favorecer o perjudicar, según sea, la imagen de personajes también públicos. Así es. Pues bueno, pues muchísimas gracias, doctor Trejo del Arbre. Usted lo puede escuchar en Mediatele con Convergencia Plena cada 2 semanas al doctor Trejo del Arbre. Muchas gracias, Raúl, un abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias, Adiós. buenas noches. Pues importante, ¿no? El tema. Jorge Así Fernando. Tenemos un montón de temas. Yo quiero regresar nuevamente al comunicado social, la información que estamos viendo. Ajá. Fíjate que otro de los... aquí salen varios elementos de reflexión. El otro es la cantidad de computadoras que necesitamos. No todo es política regulatoria y temas de espectro. Por supuesto, los fondos de acceso universal son importantes, pero la otra es indudablemente el tema del financiamiento de las computadoras. Yo francamente no creo que el tema de CompuApoyo sea suficiente. No, porque eso es para los trabajadores, ¿no? Que tienen un empleo fijo prácticamente. Aquí las cifras son dramáticas. Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero con cifras cercanas al 10% de internet. Eso es muy lamentable. Es triste. Esa situación es lamentable, y de hecho la misma encuesta del INEGI ha dicho que una de la razón principal por la cual no tienen computadora y acceso a internet es porque no les alcanza. Por eso es que me preocupa que muchos estados de la República no hayan tomado la decisión incluso de armar sus propias comisiones de banda ancha local. Creo que ha hecho falta iniciativa, capacidad, liderazgo y visión de las entidades federativas, como sí la ha habido en muchas otras provincias en América Latina, incluso para levantar la voz a nivel nacional en los discursos locales. Falta que estados como Oaxaca, Chiapas, realmente ya estuvieran pensando Guerrero, San Luis Potosí, de tener sus comisiones de banda ancha. Sí, por supuesto, creo que ahí hay un trabajo enorme a nivel, por supuesto, estatal e incluso municipal. No solo es responsabilidad del gobierno, sino también de los mismos operadores, ¿no? De la misma industria. No solo del gobierno federal. Así es, de la misma industria. Bien, vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Media Telecom, Convergencia Plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom, Convergencia Plena. Media Telecom Américas. Los operadores Claro, TIM y Oi de Brasil ya fueron autorizados para retomar la venta de sus tarjetas SIM en los estados en donde fueron suspendidos por fallas en el servicio. La Anatel, regulador del país, los comprometió a invertir el equivalente a unos 9.800 millones de dólares en este rubro. El gobierno chileno dio a conocer el otorgamiento del espectro para los servicios de conectividad móvil de cuarta generación que fueron para Claro, Entel y Movistar. Se aseguró cobertura, competencia, calidad del servicio, así como obligaciones técnicas de calidad de señales medidas al interior de las casas y edificios. También se prevén normas para la compartición de infraestructura y el uso de estas redes por los operadores móviles virtuales, además de obligar a la inclusión digital y asegurar servicio de voz e internet para 543 localidades aisladas. El gobierno de Perú anunciará este mes si decide renovar las licencias a Telefónica, que lleva 20 años de operación en el país, o si se decide por una subasta internacional del servicio. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, ha dicho que ya existen empresas interesadas en postular en la licitación de las bandas que utiliza la empresa española. La empresa estatal de telecomunicaciones de Honduras, Hondutel, que en este momento atraviesa por una crisis en la cual necesitaría $500 millones para ampliar sus productos y servicios, recibió la visita de funcionarios de Antel, la compañía de telecomunicaciones pública de Uruguay, la más exitosa de su tipo en Latinoamérica. Los funcionarios uruguayos expresaron su interés por rescatar Hondutel. 40% de los suscriptores de banda ancha en Venezuela son móviles. De acuerdo a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el reporte del segundo trimestre del año, la institución estima que 41 de cada 100 habitantes utiliza servicios de Internet. La nación latinoamericana cuenta con una población de 28.800.000 habitantes, de los cuales solo 3.4 millones son suscriptores de Internet. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas en www.mediatelecom.com.mx. Media Telecom Américas. Bien, ya estamos de regreso a Media Telecom Convergencia Plena. Estamos escuchando esta cápsula de Media Telecom Américas, lo que está pasando en América Latina en relación justo con políticas, actividades relacionadas con el sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, me llama la atención, ya que estábamos hablando hace un momento
de la penetración de Internet aquí en México, de los equipos de cómputo en los hogares, que por ejemplo Venezuela, que es tan cuestionado por algunos países, por sus políticas, por su política, digamos, pero que en el sector de las telecomunicaciones tiene 40% de suscriptores de banda ancha en Venezuela son móviles, por ejemplo. Estamos hablando de que en Chile se está otorgando espectro para la conectividad móvil ya de 4ª generación, es decir, se están tomando acciones muy positivas, nos están participando diferentes operadores. ¿Qué podemos decir al respecto, Jorge Fernando? Fíjate que es muy importante, Gabriel, y nuestro público, el público que nos escucha, que no es casualidad que pongamos el tema de Media Telecom Américas. Es muy importante que comparemos todos los días. El tema de las telecomunicaciones es un tema apasionante porque podemos ver no solo lo que pasa en nuestro país, sino los beneficios de los grandes temas de las telecomunicaciones en la experiencia propia de otros países. Tú puedes ver que hay una gran preocupación por los órganos reguladores, no solamente órganos reguladores, por las autoridades, también los ministerios TIC, como se están creando, por ganarle tiempo al tiempo y llevar a sus países rápidamente al desarrollo. Creo que la próxima administración aquí en México, en nuestro país, va a tener que tomar muy en serio el tema de las telecomunicaciones para potenciar y desarrollar las capacidades de la economía mexicana, porque en América Latina lo están haciendo. Mira, las autoridades que se toman en serio, como por ejemplo Anatel, la Subtel de ¿Anatel Chile, de dónde es? La Anatel de Brasil. De Brasil. La CRC de Colombia, ¿qué están haciendo? Rápidamente liberando espectro, ¿no? En unos meses más vamos a ver liberación de espectro para 4G en Colombia, lo vamos a ver también en Perú, ya lo vimos la semana pasada en Chile, pero además estás viendo que las autoridades están haciendo algo muy interesante. Le están pidiendo a los operadores que inviertan cantidades mínimas, que hagan inversiones en áreas rurales. Por ejemplo, la licitación de espectro en Brasil fue absolutamente única, porque en la banda 4.3, donde nadie se inscribió para participar, que es el área de cobertura rural, obligaron a que los operadores que no participaron y que ganaron espectro en la 2.5, pues bueno, inviertan también en áreas rurales y sí se hagan cargo de esa banda 4.3. Lo mismo lo pudimos ver en el caso de Chile, que más de 500 poblaciones rurales estaban, digamos, como requisito contra el espectro que adquirieron los operadores, ¿no? Pero además también ya hay un cambio sustancial. Ya la autoridad no espera recuperar grandes cantidades de dinero, sino lo que espera es que haya inversiones precisas en lugares específicos. Entonces, Gabriel... era lo que comentaba también Alma Rosa Alba de la Selva hace claro. un momento, ¿no? Que para que la sociedad de la información sea una realidad, tiene que llegar estas tecnologías justo a estas áreas rurales, marginadas. Así finalmente es. De nuestra sociedad. Bueno, y además hay incluso cambios de paradigma. Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, el ministro TIC, Diego Molano, en Colombia, ha dicho en muchísimas ocasiones que los pobres son una gran oportunidad porque son un nuevo mercado. Fíjate qué interesante, ¿no? Se desarrollan sus capacidades, se disminuye la brecha digital, se les invierte, pero rápidamente transforma su realidad al entrar al mundo de la sociedad de la información, y por supuesto hay políticas que los ayudan para eso. Ahora, tú por ejemplo, hiciste hace una semana un estudio muy interesante justo en el que evalúas estas políticas que se han llevado a cabo en materia pues de acceso a estas tecnologías aquí en nuestro país. Mencionaste a varias de ellas e incluso diste un dato relevante. ¿Nos lo puedes recordar de cuánto contribuye al PIB, al Producto Interno Bruto de la nación, justo el sector de las telecomunicaciones? Bueno, sí, y además ya hay varios estudios al respecto. Varios estudios. Ya hay varios, pero en general existe esta percepción de que cada 10% de incremento de la banda ancha se incrementa el 1.3% del PIB. Ya. Tiene un impacto directo. Incluso hay variaciones. Si el país es un poco más pobre que otros, pues puede llegar hasta al 1.8%. Lo cierto es que la búsqueda del incremento de la banda ancha en América Latina va arriba de los 20% anuales. Fíjate qué interesante. Es decir, ya la gente no busca que crezca, los gobiernos no buscan que crezca un 10% nada más, sino que tengas incrementos del 20 o 30%. Bueno, y también, ¿no?, hay que ver qué calidades de banda ancha, ¿no? Ya ves que ha sido un tema, por ¿no? Supuesto. Porque aquí en México, ¿en cuánto andamos promedio? En 2.5, por supuesto. ¿no? Mira, ahí va a ser interesante, por Megas. ejemplo, el esfuerzo que está haciendo Nextel, porque pronto anunciará su nueva red HSMP Plus, ¿no?, que tendrá un desempeño notable
cable. También viene la nueva red de Telcel, ¿no? Que es también LTE, y la que tiene Telefónica, que ya trabaja con HSMP Plus. Entonces, creo que en ese aspecto, digamos, estas tres empresas están haciendo un buen esfuerzo, ¿no? Para abatir los rezagos digitales aquí en no todo les toca a ellos. Evidentemente, el gobierno es el que tiene que era que lo que apoyar, estábamos comentando finalmente hace un momento. Bueno, les recuerdo nuestro número telefónico 5166-1025. Vamos a un corte y regresamos con más información. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Tecnología. Tecnología. Investigación más desarrollo. Homo Gadget. Estas noticias tecnológicas son de mucha utilidad. Seguramente ya te enteraste que desapareció Hotmail, pero no te asustes, no dejarás de recibir y enviar correos. Outlook es el nuevo servicio de correo gratuito de Microsoft con algunos cambios. Por ejemplo, la capacidad será ilimitada. No tendrá publicidad, será posible consultar otras cuentas de correo y sincronizar con tus redes sociales. Además de que evitará el molesto spam. Todo ello sin perder la cuenta de Hotmail que siempre has utilizado. Hotmail nació en 1996 y actualmente cuenta con 360 millones de usuarios en todo el mundo, 36% del mercado. Durante el primer trimestre del año se añadieron más de 7 millones de nombres de dominio a Internet, con lo cual suman un total de 233 millones de dominios registrados a escala mundial, informó la empresa consultora VeriSign. Los televisores conectados a Internet a través de diferentes plataformas y dispositivos como Blu-ray, cajas decodificadoras y consolas de videojuegos, así como con conexión inalámbrica o de Ethernet, llegarán a 650 millones para 2017, de acuerdo con un reporte de la consultora británica Juniper Research. El crecimiento de televisores conectados a Internet es similar al auge que han logrado los smartphones y tabletas, pero en este caso en el hogar. Telefónica y Samsung se alían. El operador español Telefónica y el fabricante de dispositivos Samsung colaborarán para brindar servicios globales, los cuales impulsarán las competencias de negocio y de posicionamiento de ambas compañías en cuanto a servicios globales digitales, de telecomunicaciones, de electrónica y de tecnología. La información que contienen tus ojos y tus dedos puede estar en peligro. Algunas contraseñas para ingresar a sistemas de importancia fundamental están siendo gradualmente reemplazadas por identificadores biométricos, como huellas dactilares y escaneos de iris, que ofrecen más seguridad. Pero esta información también puede ser hackeada. No es como en las películas donde te cortan un dedo o te extraen un ojo para entrar a la bóveda de un banco. Es mucho más sofisticado. Investigaciones iniciales indican que es posible copiar la plantilla donde quedó grabada la información de un pulgar o el iris para cometer un crimen. Ya existe un microchip del tamaño de un grano de arena que al entrar en contacto con los jugos gástricos genera electricidad e informa a un proveedor de servicios médicos el estado de salud del paciente. Esta pastilla inteligente de monitoreo digital ya fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos. Entre otras cosas, evita chequeos generales o tener que cuidarse de una enfermedad crónica. También informa cuando el cuerpo requiere dosis de medicamentos. ¿Te imaginas tener uno de estos microchips en tu cuerpo? Ya se fijó como fecha el 12 de septiembre. Ya es oficial que ese día la empresa Apple dará a conocer su nuevo producto. Se habla de que es el iPhone 5 rediseñado. Te estaremos informando. Síguenos en Twitter, @Mediatelecom. Tecnología. Tecnología. Investigación más desarrollo. Homo Gadget. Bien, ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula siempre tan interesante de Homo Gadget, donde pues nos ponemos al día sobre estas tecnologías. Pues el 12 de septiembre, tú ya estás haciendo tus ahorros para el iPhone 5, Jorge Fernando. Pues no soy fan del iPhone, te debo de confesar. Eres tú BlackBerry, ¿verdad? Yo soy de BlackBerry. Pero ya el BlackBerry creo que está acabándose en el mundo, ¿no? ¿O no? Pues mira, a mí me funciona muy bien y creo que somos muchos a los que nos gusta. Eso es importante. Ya espero la tablet LTE que anunciaron. Eso sí se llama convicción. Bueno, los boletos que le comentamos hace un momento de Afroandolo Mexicano, se los llevó pues Sara Trejo Nieto, muchas gracias, Javier Abundes y Alejandro González, y el libro de la doctora Alma Rosa Alba de la Selva y del doctor Javier Steinú se lo llevó Esaúd Dávila.
Pues bueno, dentro de lo que acabamos también de escuchar en esta cápsula estaba esta noticia de que los televisores conectados a internet llegarán a 650 millones para 2017. Sí se está dando un cambio efectivamente de paradigma muy interesante, pero cuando vemos, porque esta ha sido la línea finalmente de el programa del día de hoy, la penetración que hay en internet en México de 23.3% y de que solo hay 30% de hogares que tienen computadora, pues bueno, esto parece un tanto lejano. Ahora, un dato que también es importante que reflejó esta encuesta que dio a conocer el INEGI y la COFETEL, es de que el medio de mayor penetración en México sigue siendo la televisión. 94.7, o sea, 95% de los hogares, es decir, 95 de cada 100 hogares tienen televisión. Y telefonía, más o menos estamos hablando de 83 de cada 100 hogares. De radio son 81, fíjate, Jorge Fernando. Yo creo que hemos perdido de vista en el análisis de lo que son los indicadores de la sociedad de la información a los televisores como justamente la nueva computadora. Claro. Ese es, me parece que es vital. Hay que revisar nuevamente los datos del INEGI porque habría que valorar si se considera cuando menos una terminal de computadora o no los nuevos televisores que hay. Porque incluso la lucha entre las grandes marcas se da por los ecosistemas que proponen. ¿A qué me refiero? Si tienes una marca Sony, pues tienes el teléfono Sony, tienes la tablet Sony, tienes la televisión Sony, la computadora Sony, y muchas marcas están compitiendo justamente con eso. Samsung, el dispositivo Samsung, el monitor Samsung o LG, etcétera. Es un tema que tenemos que tratar pronto aquí en Media Telecom, ¿no? Habría que hablar con los directores de marketing de esas empresas para ver las estrategias de penetración a partir de crear estos ecosistemas indispensables para la vida cotidiana del usuario de computadora, ¿no? Sí, cambio sin duda de paradigma, estos equipos cada vez más sofisticados donde puedes ver todo tipo finalmente de contenidos gracias a que finalmente estos equipos te permiten ver películas y demás. Muy rápido, tú querías comentar algo en el minuto que nos queda. Pues varias cosas, justamente en esa misma lógica telefónica de Samsung se alían, pero nuevamente todo el mundo trata de entrar en este ecosistema, ¿no? Ha hecho ahí Telefónica notables esfuerzos a nivel internacional con Google, etcétera, ¿no? Pues alianzas estratégicas globales. La otra es el tema del microchip, que no es tanto el microchip que de la noticia que dio Mariana, sino el tema de la telesalud. Es vital y pocas veces hemos tratado el tema de la telesalud. Pues hay que hacer un programa, ¿no? Sobre eso. Absolutamente, tenemos que prepararlo pronto, Gabriel. Es importante hacerlo y pues bueno, ya desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Queremos agradecer a quienes nos retuitearon y enviaron mensajes en Twitter. Regi Duranaj, por ejemplo, obviamente Noticias MBS, Aida Plave, Israel Rosas, ¿y quién más? Supuesto. Y pues creo que nada más. Bueno. Monic Mar 68 también. También un gran saludo para estos tuiteros que están al tanto de lo que pasa en este programa Media Telecom Convergencia Plena. Nos vamos, Jorge Fernando. Pues agradecemos a Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala en los controles técnicos, Fernando Viveros, que es nuestro productor general, y a Jorge Bravo, Mariana Torres y Dinora Navarro en la producción, y Margarita Cruz, que siempre está al tanto allá en las redes sociales. Un abrazo, Gabriel, un abrazo a todos ustedes, buenas noches. Hasta la próxima semana. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.